Bueno, a ver, ahí arrancó, creo. Hola, ¿cómo están? Ahí está arrancando. Díganme mientras si se escucha bien, por favor. No sé si se me escucha. Díganme eso porque yo no me doy cuenta, por favor. Buenísimo, buenísimo, buenísimo. Bueno, bueno, vamos a... Ahí estoy esperando a que Nico se conecte. Por las dudas voy introduciendo la charla. La idea de hoy es con Nico Belchinger, que es un investigador y un docente de la Facu en Sociología de clases de Teoría Social Clásica 1 y es un investigador de CONICET y de IDIX. La idea es un poco charlar sobre su tema de investigación, que es, tiene que ver con la sociología de las tecnologías, con la educación y con las políticas de inclusión. Nada, obviamente es un debate recontra interesante siempre, pero que cobró bastante importancia o se le dio la importancia que merecía en una situación como esta, que, que obliga a la virtualidad, como básicamente el lugar por donde vivir, excepto quienes obviamente están trabajando en tareas esenciales. Hola. Bueno, a ver. Nico estaba dando, estaba dando clases hasta recién, así que probablemente tarde en unirse un poco. Pero bueno, nada, vuelvo a repetir o no sé, díganme algo sobre lo que hablar hasta que se sume. No sé, bueno, nada, la idea un poco es eso. Nosotros ahora en Humanidades y en toda la Universidad Nacional de La Plata estamos cursando digitalmente por primera vez por el campus virtual y creo que eso nos está haciendo tener un montón de debates o eso, darle importancia a debates que venían de hace muchos años, por lo menos de este siglo. Eh, a ver. Permiso, perdón que estoy tratando de... Ahí está. A ver. A ver, Nico, si estás ahí, mándamelo de vuelta. ¿Se unió? No me aparece a mí. A ver. Ahí está. A ver, a ver. Avísenme si anda. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Hola, Nico. Hola, Hola, Nico. ¿qué tal? ¿Cómo están? Fíjate de bajarte el volumen Fíjate de porque bajarte el volumen porque yo bárbaro, ahí me voy a hago, poner los yo hago lo auriculares mismo. también. No, igual creo que A ver bajando el si. volumen. Bajando el volumen. Ok. Bueno, Bueno, ah, tenés idea de dar ahí clases, está. ¿no? Bueno, venía Recién diciendo terminamos recién con en la la introducción. clase. Ay, perdón, ahí te escucho. Sí. Sí. No se te escucha. No sé. Capaz son los auriculares. Me parece que son los auriculares. No escucho yo. Bueno, mientras voy a... Si quieren, por los comentarios avísenle si se va escuchando. Y yo voy a volver a introducir, a contar de qué va la charla. Acá estamos con Nico Belchinger, que es un investigador y un docente de nuestra facu, de la Facultad de Humanidades de la UNLP. Es docente en la carrera de Sociología, que yo también estudio. Es docente de la materia Teoría Social Clásica 1 y además es investigador del IDIX, CONICET, y su tema de investigación es justamente la razón por la que lo invitamos, es sociología de las tecnologías, educación y políticas de inclusión en relación a la digitalidad. Ahí, Nico, a ver si te anda el micrófono. Sí, creo. ¿Ahí me escuchan? Sí, yo te escucho.
Digan A el ver si en resto, a los ver si se escucha comentarios bien. qué dicen. Es difícil esto, los primeros minutos son siempre así como una Está tensión. bien, no pasa nada. A ver, ¿se escucha? Espero Bueno, yo estar haciendo... A ver, sí, sí, ahí se escucha, arranquemos. ok. Bueno, no Bueno, sé, bárbaro. nosotros ya veníamos charlando un poco de qué teníamos ganas de hablar, porque es un tema súper interesante que ahora está como muy en auge. Hoy Ujú. tenía ganas de hablar de eso en realidad pensando un poco porque te veía que tuiteaste que un poco enojado con la gente que planteaba que pareciera que de repente ahora se vuelve importante la conectividad y la conectividad como un derecho y demás. Y un poco lo que tenía ganas era, en principio, preguntarte, nada, ¿cuál es tu apreciación desde tu posición de investigador, de que conoces esos temas y los venís pensando en relación a lo que está pasando con la educación y la digitalidad, y después ya por ahí charlar más fino de lo, de la cuestión de la digitalidad como un derecho y demás cosas que teníamos ganas. Perfecto. Sí, el tweet que puse hoy, uno está, como todos, creo, la mayoría de estudiantes y docentes en estas circunstancias, en estos días, vivimos nunca en las redes y... ¿Se escucha? ¿Sí? Te perdí un segundo, Sí, pero sí, sí, perfecto, se bárbaro. escucha, se escucha. Y entre el tiempo que pasamos en vivos, en Zoom, en distintas plataformas, etcétera, veo que las redes se han vuelto también lo que ya eran, se han intensificado quizás como un lugar del debate, de la militancia, del debate público, ¿no? Quizás gente que antes por ahí no le prestaba tanta atención, hoy vive como los que sí le prestábamos atención, mucho tiempo conectados en las redes y demás. Y bueno, me parece a mí que la aparición de esta circunstancia de la cuarentena, de la pandemia en general, pero en particular de la cuarentena y del aislamiento, el distanciamiento físico, implica, en el caso de la educación, la imposibilidad de las clases presenciales, ¿no? Y eso ha generado muchísimos cambios y en particular creo que ha generado un cambio en la opinión al respecto de la necesidad de que la educación incluyera a políticas de inclusión digital. Entonces, en relación a eso, puse un tweet el que te referías vos sobre el reconocimiento tardío que se está viendo de parte de muchos, eh, sí, en las redes, pero también de figuras públicas, de periodistas, etcétera, en que, en particular, Conectar Igualdad como política de inclusión digital es estratégico, es fundamental, ¿no? Y que hay que volver a impulsarlo o impulsar un plan nuevo. Entonces, gente que antes tenía una valorización muy negativa de lo que era Conectar Igualdad o de lo que era pensar que la escuela podía incluir las tecnologías digitales, está reviendo esa posición, ¿no? Y a mí me parece fundamental interpelar eso, creo que hay que tomar esto, saludar, dar la bienvenida a aquellos que les parece que ahora es primordial, estratégico, fundamental incluir la posibilidad de impulsar políticas de alfabetización digital, de inclusión digital, y, y dialogar con esa, articular, digamos así, ese consenso social más amplio, ¿no? Creo que tiene muchas dimensiones el hecho de que se haya generado o que se esté generando este consenso en torno a la necesidad de expandir la conectividad casi como un bien esencial, ¿no? Sí, Se en discute eso, mucho, bueno, sí. Claro, hoy veía eso, que en el mismo hilo, el mismo tuit, seguía hablando del tuit, hablaba sobre eso, no me acuerdo si era la UNESCO o quién, que estaba abriendo ese uh-huh, debate sobre la conectividad como bien público, y quizás igual uh-huh, otra cosa que venías diciendo que también me parecía como un buen primer punto para charlar sobre esto, era como la cuestión esta de
la alfabetización digital y esta comparación que vos haces sobre la función que tuvo la alfabetización en el siglo XIX, y esta comparación también después con otra nota de Anfibia, no sé si la gente que está mirando la habrá leído o si sabe, que Cristina en 2010, cuando presenta el Conectar Igualdad, dice que se siente la Sarmiento del Bicentenario, y vos hiciste toda una nota hablando sobre eso, y bueno, creo que está bastante piola pensar eso de, bueno, está bien, atravesamos toda esta cantidad de años, estamos en otra situación, siglo XXI y demás, y bueno, entonces hay que dejar de pensar a la alfabetización digital, a las tecnologías como un lujo, como algo que solamente tiene acceso unas pocas personas, entender el papel que tiene en nuestra vida y también en la cuestión educativa, pero no solamente en la cuestión educativa, sino eso, como un espacio de socialización, vos decís también como un espacio que construye ciudadanía. Entonces eso, pensar la alfabetización digital como algo ya que es inseparable del derecho a la educación, como bueno, está bien, más o menos está generado el consenso de que la educación es un derecho y que la educación tiene que ser inclusiva y que tiene que pensar en toda la multiplicidad de individuos que componen la sociedad y que componen particularmente países como el nuestro. Bueno, entonces, ¿qué pasa con lo digital ahí? ¿Por qué hay tanto rechazo? Bueno, después, con eso, la idea es charlar particularmente del Conectar Igualdad, pero está buena eso de esto, de la inclusión digital. Sí, ahí, bueno, de lo que vos comentás me daría una hora para hablar, que es lo que creo que tenemos de tiempo, pero vamos a tratar de ir de a poco en el diálogo desarrollando alguna de estas cosas que me decís, seguro que me van a quedar varias en el camino, está buenísimo. Sobre la cuestión de por qué es tan controvertido este tema, ¿no? Ahí creo que es interesante entender. A ver, vos decías el rol que cumple la alfabetización digital en el siglo XXI, muchos, no fui yo que lo dijo, ¿no? Lo dijo Juan Carlos Tedesco, lo dijeron creo que otros antes, esa frase que me parece que condensa bien esta idea, la alfabetización digital en el siglo XXI tiene un rol históricamente comparable al que tuvo en el siglo XIX la alfabetización básica, lectoescritura, lectocomprensión. Eso creo que para impulsar y justificar la idea de que la cuestión digital es una cuestión a atender, es un problema de la agenda de la política pública, de la política educativa, es un muy buen argumento, ¿no? Es un argumento de intuito además, ¿no? Entra ahí, es una frase, una imagen gráfica, está buenísima. Pero es también importante reconocer que la alfabetización clásica, ¿no? Aprender a leer, escribir, comprensión de texto y demás, no es algo que esté saldado, ¿no? Sino que es, y tampoco es algo que esté cristalizado como un conjunto de saberes que uno lleva un certificado porque aprobó primaria, secundaria, ¿no? Sino que cuando uno plantea la cuestión de la inclusión de las nuevas alfabetizaciones, la alfabetización digital, no lo hace en desmedro de las alfabetizaciones clásicas. La otra alfabetización. Claro, sino al contrario, no es una o la otra, que muchas veces creo que se entiende eso. La idea es sumar esta dimensión como una dimensión nueva sobre la cual la idea de una educación de calidad que implica y piensa en formar ciudadanos en sus derechos, en sus obligaciones y de construir una perspectiva de derechos tiene que incluir, ¿no? Como vos decías antes, no como un plus, no como una cuestión excéntrica, ¿no? Que es algo a lo que en los últimos años escuchamos mucho a Macri y a María Eugenia Vidal cuando se referían en particular a las netbooks o al Conectar Igualdad o a algunas cuestiones sobre la escuela pública, referirse en ese tono, ¿no? Macri llegó a decir cuando dijo la frase famosa de los que caen en la escuela repartir pública. netbooks es como repartir asado y no tener parrilla, no tener fuego y demás. Él sigue diciendo estas cosas absurdas se terminaron, ¿no? Entonces, catalogar eso de cosas absurdas. Y en ese discurso hoy también no me acuerdo qué leía, pero eso, de cómo Cambiemos llega, y bueno, toda la construcción de derechos que se había generado era una ilusión insostenible, que no podía suceder, o sea, que no era sostenible en un país pobre como el nuestro, bueno, todo ese discurso nefasto, pero
Igual se dice ahí. Ujú. No, podemos volver sobre ese tema, seguro que podemos volver a hablar sobre ese tema. Pero la idea, la que quería decir es, entendiendo que se incorpora una nueva dimensión o una nueva corriente de alfabetización que implica reconocer la importancia de la alfabetización clásica, ¿no? Esa Claro, función de la escuela. Y, y por lo tanto también creo que hay una discusión interesantísima sobre vos mencionabas cuando Cristina anuncia Conectar Igualdad y dice, me siento un poco la Sarmiento del Bicentenario, ¿no? Y genera instantáneamente la controversia, la polémica. Lo hacía más sobre este punto, de decir, bueno, así como Sarmiento impulsó la educación laica, pública, gratuita, nosotros estamos reimpulsando la educación y demás. Y ahí hay una dimensión que me parece importante para entender esto, que es, no solo se trata de la inclusión digital entendida como un programa de inclusión social, que hoy en día creo, y es acá lo que me refería de una discusión muy interesante, incluso aquellos que quieren revalorizar el papel de Conectar Igualdad o incluso de Aprender Conectados, el programa que vino en su reemplazo durante el macrismo, que de alguna manera intentaba seguir con la inclusión y la alfabetización digital en las escuelas, dicen, bueno, tienen un rol de romper la brecha, estos programas tienen un rol de romper la brecha digital, tienen la intención, en definitiva son programas de inclusión social. Es justo decir eso, está muy bien decir eso, pero eso también es renunciar al plano educativo, a la dimensión de alfabetización crítica que estos programas tienen y que tienen que buscar, ¿no? Porque la alfabetización digital entendida en su conjunto sería la posibilidad de acabar con la injusticia de la brecha digital a través de la entrega de los dispositivos, pero también de la perspectiva de una alfabetización, de una pedagogía crítica en nuevos medios, en todo lo que se abre con lo que es la digitalización. Entonces sí, ahí cuando decimos, te escucho. No, nada, es un comentario nomás, pero esto que creo que es bastante gráfico para pensarlo, esto como, bueno, por un lado los dos objetivos serían como brecha digital, como acortar la brecha digital, esto también como entendiendo todo el papel que tiene lo digital en nuestras vidas ahora, hasta incluso como un medio para la inclusión laboral y un montón de adquisición de habilidades que de otra manera no desarrollamos. Y también es el otro objetivo, es lo que decís vos, como sería la brecha cultural de, bueno, ¿qué pasa que a los pibes ya no les interesa la escuela o esto, la escuela? De hecho, no me acuerdo si vos en una nota lo planteabas como esto de volver a enamorar, que la escuela vuelva a enamorar, y entonces esto, bueno, como un desafío para los docentes, que también se les entrega netbooks, para, bueno, crear un formato o empezar a usar eso que es parte de la vida de los pibes para que se genere otro tipo de lazo educativo y eso, y otro lugar de la escuela, una valorización de la escuela nueva, que se tiene que adoptar a los nuevos tiempos, digamos. Sí, ahí también, ¿no? Creo que ahora con el boom, o algunos le dicen la disrupción digital que trae la pandemia, creo que hay que entender que no es ni tan boom ni tanta disrupción, y que no implica, sobre todo para el nivel secundario, una novedad tan radical, porque hace 10 años se viene discutiendo, por lo menos 10 años, se viene discutiendo estas cuestiones, ¿no? El lanzamiento de Conectar Igualdad fue en el 2010 y generó todas estas controversias porque implica lo que vos decías, no es solo acabar con la brecha digital, sino también volver a pensar las alfabetizaciones, volver a pensar la relación pedagógica, volver a pensar el rol de la escuela como constructora de subjetividades y por lo tanto volver a darle a la escuela su rol de interpelación, su poder de interpelación sobre los intereses y los lenguajes de las nuevas juventudes. Ese también era uno de los objetivos, es uno de los objetivos de todas estas políticas, que no solo el Conectar Igualdad, sino todas las que a nivel regional se desarrollaron de inclusión digital, como el Plan Ceibal, que se hizo en la primaria,
que también se desarrollaron en los distintos países de América Latina. América Latina como región es la región donde más planes de este estilo, que se llaman los planes de una computadora por alumno o programas 1 a 1, se implementó en el mundo, ¿no? Es decir, en los últimos 10 años esta cuestión se ha incorporado fuertísimo dentro de la agenda educativa. La pandemia lo intensifica, como muchas otras cosas que creo que tiene el efecto de, más que de traer novedades, que también las trae en su medida y hay que ver y es algo que hay que investigar y que hay que reflexionar, y no estoy diciendo que no traiga nada nuevo, me parece que trae muchísimas cosas nuevas, pero quizás eso nuevo también surge de intensificar, es como una lupa sobre cuestiones que estaban antes, y las acelera y las cataliza y las genera con más fuerza y con más intensidad. En el caso de lo que estamos hablando, creo que más que una novedad radical para los docentes, para los estudiantes, sobre todo del nivel secundario, la cuestión de la digitalización y de las clases virtuales y de todo lo que se abre con esto, se viene discutiendo, ¿no? Además, esa es también en parte la explicación que permite entender por qué se puede llevar, con los 1000 problemas que se están llevando adelante, las iniciativas como seguir educando, continuar aprendiendo, de parte del Ministerio de Educación de la Nación, de parte del Ministerio de Provincia, todas las iniciativas desde abajo que se vienen dando los colectivos docentes, los colectivos estudiantiles, para poder enfrentar el aislamiento, la imposibilidad de las clases presenciales, que fueron rapidísimas, ¿no? Que en poco tiempo respondieron, yo creo que, ya digo, con muchas dificultades, ante muchas desigualdades, pero con mucha iniciativa. ¿Por qué eso pasó acá y no, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, Alemania? Si ustedes miran un poco las noticias alemana, de la televisión alemana y demás, van a ver que hay un debate muy fuerte porque las escuelas alemanas no pudieron responder tan rápidamente o a las expectativas que se tienen que pueda responder un país como Alemania, con los recursos que tienen, con la planificación que tienen, con la presencia del Estado y de lo público que hay, a el desafío de continuar el vínculo pedagógico, de lograr la continuidad pedagógica con el cierre de las escuelas. No pudieron, ¿no? Pueden poner en Google, buscar, hay un montón de notas que dicen, bueno, Alemania tiene mala nota en educación digital, en educación virtual, ¿no? Estamos mal en esto, hay que mirar otros modelos, etcétera. ¿Por qué? Porque tomaron una orientación particular, que me parece que también a ellos, por el sistema educativo en particular que tenían, les era muy, muy productiva, muy ventajosa, de continuar un modelo que no incluyó en los últimos años la cuestión digital de la misma manera que sucedió en América Latina. No estoy diciendo que sea mejor o peor, porque es una discusión que también tiene que ver con lo que hablábamos antes, de qué es más importante jerarquizar, qué tipo de saberes en la alfabetización. No es lo mismo para los países de los niveles de desigualdad que tenemos nosotros pensar en romper la brecha digital que en los países europeos y en particular Alemania, ¿no? Entonces no estoy tratando de comparar sin ver las diferencias, sino que estoy tratando de resaltar esas diferencias para hacer visible que acá sí se pudo hacer, ¿no? ¿Y eso por qué? Porque la pandemia y el desafío de las clases, de que la educación dialogue con todos los desafíos que trae la digitalización, no empezó hoy, no cae como un rayo en pleno cielo sereno, sino que hace 10 años que se viene discutiendo, por lo menos, ¿no? Por lo menos, para poner una fecha desde que Cristina dijo, me siento la Sarmiento del Bicentenario. Está buenísimo. Sí. Bueno, no sé, en realidad me di cuenta de que arrancamos a hablar de Conectar Igualdad y capaz ni explicamos en qué consistió concretamente el Conectar Igualdad. Supongo que asumimos que hay cierto conocimiento sobre eso. Igual ahora, no sé, me parece que ya está. Pero bueno, capaz en relación a un comentario que hacía Agus sobre... Si alguien no entiende algo, lo puede poner en los comentarios, ¿no? Claro. Estamos atentos a los comentarios si nos saltamos yo no sé, alguna yo los voy cuestión. mirando, pero bueno, me lo anoto de última. Pero me anoté, de hecho, eso, que igual podríamos hablarlo capaz después, con esto de, también me escribiste una nota con el director del Departamento de Socios, Sebastián Benítez Largui,
sobre, bueno, cuáles son los límites que tuvo el Conectar Igualdad en su momento, entonces cuáles serían los desafíos ahora, también habiendo pasado por 4 años de macrismo, por la situación actual, de falta de recursos, bueno, un montón de cosas, pero en esto me parece que entraría esta pregunta que te hacía Agus en relación a qué pasa con la formación docente y con, bueno, cómo se apropia toda la comunidad educativa de esa intención de achicar la brecha digital y de incluir las tecnologías en las escuelas. Igual capaz yo eso lo dejaría para después, pero lo decía para Para que lo tenerlo en vaya cuenta. pensando, bárbaro. Sí, pero capaz la pregunta que tenía ganas de hacerte era más en relación a, bueno, ¿qué pasa post-kirchnerismo? ¿Qué pasa con el macrismo? ¿Qué pasa? No sé si saben, pero se encontraron, no sé si 140.000 o 100.000 netbooks en un depósito en Tortuguitas o en algún lugar, que el macrismo las había tenido durante todo el gobierno y que las encontramos ahora. Bueno, ¿qué significa eso y cuál es la perspectiva que en realidad tienen quienes integraron el gobierno de la Alianza Cambiemos sobre políticas como esta? Por ahí eso me parece que es súper interesante charlarlo porque me parece que son discursos que claramente están recontravigentes y que dan cuenta de esto, de que no hay tal consenso sobre derechos básicos o sobre, bueno, un montón de cosas, pero eso. Sí, es un temazo, porque creo que sigue la línea de lo que veníamos hablando antes de por qué genera tanta controversia, por qué genera tanto conflicto, por qué genera tanta polémica, pensar el tema de la inclusión digital, de la alfabetización digital. Bueno, en particular, todo lo que produjo discursivamente el macrismo contra las netbooks, contra el Conectar Igualdad, pero es muy loco cómo en particular con el objeto, con las netbooks, ¿no? Macri tuvo esa célebre frase de repartir netbooks. ¿Para qué repartir netbooks? En las escuelas no había conexión y era como repartir asado sin parrilla, porque no había fuego. Hecho, yo ya te dije, pero no quería dejar de mencionar la analogía que haces vos en una nota, o no me acuerdo dónde, sobre, bueno, esto, cómo esa frase o esa idea de que le están dando netbooks a gente que no las va a usar o que las va a vender, o bueno, un montón de discursos terribles que generaron alrededor de la entrega de netbooks, como comparable con la lógica del parquet que funcionaba como parrilla en el peronismo, esto de, bueno, de quién sería merecedor de recibir un objeto que yo considero que me pertenece, como clase privilegiada, como clase, como minoría. Bueno, ¿por qué a un pobre se le da una casa lujosa y por qué a un pibe pobre o a un pibe que va a la escuela pública y que está lejos mío se le da una netbook, se le regala esa idea de regalo? Bueno, para mí está re buena esa comparación. Sí, porque el ensañamiento, digamos así, la obsesión del macrismo, y no solo de Macri, podríamos mencionar las frases de Vidal al respecto, de Finocchiaro, de Bullrich, ¿no? Toda la dirigencia macrista, los funcionarios, le dedicaron una línea a esta narrativa miserabilista o antipopular, muy explícitamente, ¿no? Que discutía precisamente lo que vos estabas diciendo, que para mí es el punto controversial, que es el carácter universalista que tuvo la política del Conectar Igualdad, ¿no? La idea de que las netbooks eran para todos, que estaban incorporándose, fue explícitamente así desde un comienzo, pero para que eso sucediera pasaron muchas cosas a una perspectiva de derecho, ¿no? Que se fue construyendo mucho más allá de la cuestión de las intenciones discursivas, sino que se fue construyendo también en la percepción, en la experiencia, en el cotidiano, en el día a día, y por lo tanto creo que entender esa obsesión de la discursividad macrista contra el carácter universalista de la política, las netbooks son para todos, para todos, implica ver que lo que estaban tratando de hacer era articular con una fuerza social, interpelar una fuerza social, ¿no? Que es esa narrativa que para mí se actualiza en la idea de las netbooks las usaban para jugar, todo lo que vos recién comentaste, ¿no? Y ahí acaba de comentar Agus eso.
las venden por Eso, internet, etcétera, ¿no? lo Bueno, acaba de comentar una compañera, una amiga. ok, Eso puso, las netbooks fueron ok, criticadas porque perfecto. eran usadas para jugar, como si no fuera Claro, parte de la exactamente. recreación el juego. Está mal que los pobres disfruten del ocio. Exactamente, perfecto. Claro, se produjo toda una narrativa, se actualizó una narrativa, pero para eso hay que entender, creo que tiene otras dimensiones de complejidad. Hay que entender que el macrismo era una fuerza social, es una fuerza social, ¿no? Más allá Sí, de que Macri tenga fuerza electoral o no, la alianza, Cambiemos, lo que articuló, es una fuerza social. Es una fuerza social que tiene una de las ideas que tiene en el centro, se ha escrito un montón, lo han analizado muchísimo y me parece que todavía falta darle unas cuantas vueltas de tuerca a eso. Interpeló la idea de meritocracia y de esfuerzo personal. Y además lo articuló de un modo que iba en contra de la idea que el kirchnerismo, que la fuerza social kirchnerista trataba de poner con la idea de igualdad, ¿no? Entonces ahí las netbooks funcionan de alguna manera cuando uno se pone a ver qué pasó cotidianamente en las escuelas, qué pasó al nivel de la discusión política, qué pasó al nivel del debate público, casi que te diría que funcionan como un pequeño aleph de las controversias de los últimos años entre meritocráticos y populistas, sarmientinos, normativos, ¿no? Los que, por ejemplo, en cuanto a la concepción del juego y que incorporaría la idea de que con las netbooks jugando también se aprende, eso iba de plano contra una concepción más disciplinaria de la educación, que tienen muchos docentes, que tienen dentro de la comunidad, tienen muchos padres, que tienen muchos jóvenes, que tienen muchos estudiantes, ¿no? Es una concepción muy extendida de la educación. La idea de que si no me esfuerzo disciplinariamente y no recibo la sanción de la nota si me equivoco, bueno, todo un conjunto que dice, así se aprende, ¿no? Y así también se merece, se tiene que cumplir con todos estos criterios de merecimiento. Bueno, la distribución de las netbooks a todos por igual, al que en apariencia no se esfuerza y al que sí, al que en apariencia no se disciplina y al que sí, a todos, por el simple hecho de ir a la escuela, rompía y tensionaba esas fronteras que se iban construyendo, simbólicas, de merecimiento, ¿no? Que lo mismo, no es lo mismo, tiene algún grado de similitud con las discusiones que en un principio se dieron con la asignación universal por hijo, ¿no? Cuando se decía la plata de la asignación se iba por la canaleta del juego y la droga y demás. bueno, y que Creo se está que, diciendo ahora con las tarjetas alimentar también. que se va a Yo decir de vi a cualquier una bien. comprando vino, sí. Claro, Y que despierta todo ese discurso de odio que ahí dice Iván sobre, bueno, lo que dice Santoro de qué pasa con la democratización del goce, qué significa el peronismo y cuál es el rechazo a eso. Igual, perdón, no te quería interrumpir. no, está bien. Si vos podés ir comentando los comentarios, bárbaro. Decían eso y Eh, también decían, para que se me pierda y tengo miedo que se me caiga el celular. Decía, Perdón. bueno, Cami dice, que creo que es lo que veníamos diciendo también, de que hay que tener presente, sobre todo creo que también esa es la función de hablar de esto y de hablarlo también como estudiantes de humanidades y como futuros docentes mucho, que es un discurso que estuvo presente en los docentes y en la sociedad en general durante el kirchnerismo, que estuvo recontra presente y legitimado por el Estado durante el macrismo y que sigue estando presente ahora porque perdieron las elecciones, pero tienen un consenso muy amplio ese tipo de ideas y que está buenísimo como charlarlo en ese sentido también, teniéndolo en cuenta como una disputa, como algo que está en debate. Pero perdón, seguí Ujú. con lo que estás diciendo. Estamos diciendo eso, exactamente, ¿no? Esa es la idea, trataba de decir eso que estabas comentando. El terreno en disputa y el terreno para intentar interpelar y articular de una manera distinta estas ideas más disciplinarias de la educación, estas ideas más restrictivas de construir criterios de merecimientos por fuera de la lógica de la perspectiva del derecho, todo esto Ujú. implicó el carácter universalista del conectar igualdad, ¿no? Y, por ejemplo, creo que es algo que se discutió mucho incluso entre los expertos, los que diseñaron la política, los que investigaron la política, los que evaluaron la política, si en un futuro, un nuevo Conectar Igualdad, que ahora se va a llamar, el plan que se está anunciando se va a llamar Juana Manso, va a llevar el nombre de la educadora Juana Manso, si una futura política debería volver a ser universalista o no, precisamente por todo esto que estamos hablando, ¿no?
Sobre todo porque se decía, bueno, si se hacía un énfasis, se hace todavía un énfasis en su dimensión como programa de inclusión social, socioeducativo se dice, ¿no? Y se esconde la parte educativa y se hace más énfasis en la cuestión de la brecha digital y dice, bueno, Sí, si este programa tuvo un impacto, la palabra clave, ¿no? Un impacto muy fuerte el impacto más fuerte lo tuvo en el tercio de beneficiarios de esta política para los cuales era su primer computadora en el hogar, ¿no? No solo la primera computadora personal, sino en la primera para toda la familia, para todo el hogar. Si es ahí donde todas las evaluaciones muestran que es donde más impacto tuvo, entonces tendría que acabarse el carácter universalista de la política y solo entregarlas ahí. Bueno, hacer una política focalizada, ¿no? Bueno, a mí eso, yo creo que teniendo la posibilidad de elegir, teniendo la posibilidad de los recursos, bueno, es muy complejo, ¿no? Pero si es por argumentar simplemente en cuanto a impacto y en cuanto a lo que genera el carácter universalista de la política, no renunciaría a seguir en esa línea de incluir dentro de la perspectiva de derechos la inclusión digital, la alfabetización digital. No renunciaría en nombre de que ha generado conflictos y que ha generado controversia, o que hay familias que ya tienen una, dos, tres o cuatro o cinco computadoras y no la necesitan, ¿no? Porque creo que ahí se reduciría de nuevo a una dimensión simplemente de saldar una diferencia de aquellos que necesitan una ayuda en particular casi dentro de la concepción de la asistencia social, ¿no? Y es volver sí, a poner la discusión en el plano, yo no quiero hacer una aclaración, no estoy en contra de las políticas focalizadas, y creo que con el agravamiento total que va a traer de las desigualdades, el coronavirus, la pandemia, se van a necesitar muchísimas políticas focalizadas. En este caso en particular, creo que es muy interesante sostener la dimensión universalista de la política porque permite discutir todas estas cuestiones que si quieren pueden ser de carácter más simbólicas, pero no por eso menos reales en sus efectos, que son discutir criterios de merecimiento de los bienes públicos, discutir fronteras que se construyen con categorías entre pobres meritorios y pobres que derrochan, juegan, etcétera, no meritorios, ¿no? Entre, como decíamos antes, ¿qué implica una educación de calidad? ¿No? Porque también el carácter universalista de la política permite desnaturalizar muchísimas prácticas que vienen de la práctica docente, repensar el rol docente, repensar el modelo de vinculación entre estudiantes y docentes. Es decir, hay muchas dimensiones que van más allá de garantizar la brecha digital entendida como el acceso a la propiedad a un bien. Y focalizando la política, quizás todo eso pierda intensidad. ¿Por qué creo que la discusión, cuál es el argumento principal, más sobre todo del lado de los que diseñan la política y los funcionarios que la tienen que llevar adelante? Porque miran los resultados de Conectar Igualdad en estos 10 años y ven un nivel de conflictividad muy alto, ¿no? Esto que vos mencionabas antes, los jóvenes empiezan a percibir a las netbooks como parte de su derecho a una educación de por ir a la escuela tengo que tener una computadora, me la prometieron, la quiero, si no llega voy a reclamar por ella, y este es un aspecto muy interesante, y eso implica mayor conflictividad, porque implica mayor politización por distintas vías, que tienen que ver con si acá hay un bien que tiene una deseabilidad colectiva muy alta. Todo el mundo me dice que es importante saber de compu, saber de lo digital, manejarla, tener acceso, poder conectarme a las redes, y no lo estoy teniendo, estoy siendo lesionado, estoy bajo estoy sufriendo una desigualdad, ¿no? Entonces se percibe esa desigualdad, se percibe que ahí hay una dimensión, por lo tanto, sobre la que reclamar, y eso a través de un proceso complejísimo que no quiero extenderme mucho más, pero eso se termina armando como la idea de, bueno, entonces poder estar incluido en todo lo que da una netbook, la conectividad, etcétera, es un derecho.
¿no? Ese proceso es un proceso de mayor conflictividad, no de menor conflictividad. Para el que ya tenía una computadora, para el que no la tenía, para todos, ¿no? Todas las distintas gamas que podemos hacer de diferenciación social que hay en el sistema educativo argentino. Entonces creo que sostener el carácter universalista de la política dentro de una perspectiva de derechos es algo muy interesante. Es reconocer que la conflictividad no siempre es un déficit de la política pública, de la gestión. Si esa conflictividad sirvió para bajar desigualdades, sirvió para incluir, yo quizás la miraría de otra manera. Seguramente, no, propongo mirarla de otra manera, ¿no? Propongo mirarla de una manera en la cual no implique renunciar por ese temor a mayor conflictividad a sostener políticas universalistas. Perdón, fueron muchísimas cosas, pero yo como que soy re distraída, capaz que me distraigo un segundo y dijiste, ¿qué? No, pero sí está zarpado lo que decís y esto, bueno, que todo el tiempo vuelvo como a la misma idea, bueno, esto como en la medida en que es una política universal, se crea la idea como el sentido común, con tensiones y todo esto, de que es un derecho, y en ese sentido pienso como eso, que la política del macrismo fue absolutamente contraria, o sea, el macrismo, no sé, bueno, lo digo por las dudas, en el 2018 decide dejar de entregar netbooks, no sé si eso es así exactamente, entiendo que eso es así, y exactamente con esa lógica que decís vos, que sería la que sostiene que hay que focalizar, o no sé bien, pero es una lógica de, bueno, ya está, las netbooks ya las tienen un montón de personas, ahora vamos por lo otro, que entonces es eso, como la tensión se entiende que es esa, y después esto, que creo que no sé si al final lo hablamos, creo que sí lo hablamos, pero esto de, bueno, ¿qué significa? Hacer una aclaración ahí. Déjame sumarte una aclaración ahí, un paréntesis, así yo no me pierdo también. ¿Cuál es la justificación que da el macrismo? Es buenísima. La justificación que da Vidal, sobre todo, porque en la provincia se construyó bastante este argumento y después se pasó a Nación. Ellos llevaron adelante lo que se llama el operativo Aprender. Quizás algunos se acuerdan, lo tuvo que hacer, tuvo que participar. Bueno, el operativo fue muy cuestionado, sobre todo por los gremios y por los sindicatos, por cómo era cómo se llevaba adelante las encuestas, las preguntas, las entrevistas que se hacían. Y eso implicó como construir un diagnóstico de su parte que tiraba muchísimos datos, ¿no? En el caso particular, sobre la cuestión de la brecha digital, decían, bueno, el operativo Aprender muestra números muy cuestionados, porque los gremios se negaron a participar, el grado de participación fue muy bajo, las preguntas estaban sesgadas hacia un lugar, muy claramente, etcétera, etcétera. Bueno, pero esos números mostraban que la brecha digital estaba saldada. Porque ellos contaban que uno tenía acceso a la digitalización, a la cuestión digital, si tenía una netbook o si tenía un celular, ¿no? O si tenía un dispositivo que se permitiera conectar. Entonces, decían, el 98% de los estudiantes declara tener acceso a un dispositivo con conexión, eso pueden ser millones de cosas, ¿no? Y el 95% de los docentes también. Entonces, con esa idea, ¿no? Y ahí es donde sobre todo dicen, bueno, entonces aprender conectados no vamos a continuar con la entrega para todos de las netbook o de las tablets o del dispositivo que sea, de los celulares. Vidal también compró, nunca llegaron, pero porque ahí hay también todo un tema, ¿no? Pero bueno, al parecer hicieron un presupuesto y a alguien le pagaron por 9.000 celulares, que no sabemos si aparecieron o no. Entonces también estaba la idea de repartir celulares. Y ya la brecha digital entonces es solo ese 2%, ese 5% que tenemos que ir a saldar. Y no tenemos que continuar con esta idea de que pueden llevarse los dispositivos a su casa. Porque llevándoselos a sus casas, llevándoselos a su familia, llevándoselos a su grupo de amigos, toda esa circulación interesantísima que tienen las netbooks, que tuvieron las netbooks, ¿no? Las netbooks de Conectar Igualdad, vos las recibías mientras eras estudiante, en comodato, en condición de, mientras tanto, eran propiedad del Estado, de la escuela, mientras vos seas estudiante, mantuvieras la regularidad,
cumplieras una serie de condiciones y en el momento en que te recibieras en tiempo y forma, pasaban a tu propiedad. Entonces vos te la quedabas y muchos compañeros y docentes tienen aún su Conectar Igualdad y la usan en la universidad para trabajar en su vida, ¿no? Es su Sí, dispositivo. de hecho de ahí, te interrumpo un minuto, espero que no te pierdas con lo que Sí, venías dale. diciendo. Mi Pero de hecho paréntesis eso, era de larguísimo. ahí la cantidad de imágenes que están circulando ahora, de eso, de pibes que están en la universidad, que probablemente muchos son primera generación universitaria y demás, y que están cursando en el campus virtual de la facultad con una netbook. Y bueno, y esto también que Ujú, vos hablabas de, bueno, tanto se machaca y tanto se critica o se demanda políticas públicas a largo plazo, bueno, ¿qué es eso? O ujú, sea, ¿qué es una política pública si no es ujú, la entrega de un dispositivo que después a vos te sirve para apropiarte de, bueno, ujú. listo. No, no, no. Yo cierro mi paréntesis y vamos a eso. Eh, Ese aspecto fue el aspecto más criticado con el Igualdad, de que te podías llevar la computadora a tu casa. No, ahí venía esa idea de, bueno, juegan, etcétera, etcétera, etcétera. Es justamente lo que en este momento está funcionando. Claro. Porque aprender conectados, esta idea de cortar con la entrega de las computadoras, lo que hizo fue a poner el modelo de aulas móviles. Aulas móviles son computadoras en un carrito que las traes en el momento que las vas a usar, en el aula el docente las traía, se las daba a todos los chicos, jugaban, las volvían a poner en el carrito, se les quedaban en la escuela, ¿no? Ese modelo funciona para algunas cosas y demás, pero bueno, implica perderse toda esta otra dimensión que tiene más que ver con discutir la perspectiva de la igualdad, del derecho, del acceso, de la inclusión, porque es muy acotado a la circunstancia en el aula, ¿no? Ese proceso de apropiación que vos estabas recién diciendo y que es muy notorio, de que uno hace eso su computadora, no está, ¿no? Porque viene el carrito con la computadora, en el aula móvil te toca una un día, te toca otra otro, etcétera, etcétera. Bueno, ese fue un poco la justificación técnica con el operativo Aprender que dio el macrismo. Cerré el paréntesis de lo que quería decir y yendo a la idea de que vos planteas recién de las políticas de Estado, ¿no? Ahí, a ver, de nuevo, no es que lo curioso, lo interesante de entender también de la posición durante el macrismo es que no es que el macrismo rechazó la idea de las tecnologías, al contrario, el macrismo en su discurso y también creo que yo como en sus en su interpelación a un sector social se presentaba como una fuerza modernizadora. Y de hecho, el Ministerio de Modernización que puso el macrismo tenía como eje introducir las tecnologías en las distintas áreas de gestión. Ese era el Ujú. eje del Ministerio de Modernización. Ahora, ¿qué concepción de la tecnología tenía el macrismo? Una concepción de las tecnologías disciplinantes. ¿Qué hacía el Ministerio de Modernización? Llevaba las tecnologías a los distintos áreas de gestión, pero una de las primeras cosas que hacía era poner un detector para marcar con el dedo o con distintos dispositivos para mostrar a qué hora entras y a qué hora salís, ¿no? Si Claro, faltaste, si como no un faltaste, a qué dispositivo hora más, entraste, a qué hora... como una herramienta siglo XXI del neoliberalismo, como bueno, como la Exactamente. tecnología al servicio del control Del y control, de la la cuestión misma lógica punitiva. de a este vago, si Uh-huh, no lo controla a qué hora pasa el dedo, no uh-huh, viene a trabajar. uh-huh, uh-huh. Entonces Pues, ahí uno no podría decir, bueno, el macrismo fue en contra de las tecnologías, no, al contrario, se presentó e interpeló toda esa idea de que construyen fuertísimamente el mercado, ¿no? De las innovaciones, del futuro, de incorporar tecnologías para mayor productividad, para tener mayor disciplinamiento. Todo, todo eso el macrismo lo tenía, ¿no? Macri reivindicó siempre el plan Sarmiento, que fue el plan de inclusión digital, de alfabetización digital que hizo cuando era jefe de gobierno. Cuando en 2018 terminaron con Conectar Igualdad, no es que no pusieron nada, lo reemplazaron formalmente por Aprender Conectados. Hoy en día, ahora cuando se descubrió que el macrismo tuvo 135.000 computadoras compradas de Conectar Igualdad, guardadas desde el 2006, desde el 2016 en el depósito de la CIGEN en Tortuguitas,
Finocchiaro, que era el ministro de Educación en ese momento, dijo, no, pero nosotros lo teníamos dentro de una planificación para ir entregando gradualmente a las aulas móviles, Ah, ¿no? Por eso son menos, por eso y demás. También hay imágenes del primer año de gestión de Macri entregando computadoras en las aulas móviles en el norte del país, en las escuelas primarias. Quizás algunos lo recuerdan porque es ese día que Macri se pone a jugar al fútbol con los chicos y un chico le pega un pelotazo en una zona crítica. Es ese mismo día, ¿no? Y él hace un discurso a favor de la tecnología e incluso dice, vamos a continuar Conectar Igualdad, que es un plan que estaba bien. No, nunca le dice sí. programa o política, siempre plan, ¿no? Como el plan, los planeros. Un plan que Claro. estaba bien. O sea, de alguna manera, en todo lo que él venía armando como concepción de la tecnología, del macrismo como fuerza modernizadora, etcétera, la cortina de hierro de la pesada herencia, Conectar Igualdad, la pasa, ¿no? Luego viene, me parece a mí, la fase donde hay una obsesión con lo que creo que terminan entendiendo que significa el carácter universalista de la política, que es reconocer un derecho. Y en esa increíble avanzada discursiva, social, concreta, que fue el macrismo sobre lo público, su desprecio de lo público, ¿no? Pablo Semán escribió en un artículo que yo escribí con Pablo Semán, Pablo escribió, no es una cosa mía, hablando en torno a la concepción de Macri sobre lo público, que en el fondo lo que Macri decía es, si querés una vida, comprala, ¿no? Esa es la concepción de lo público del macrismo. No existen los bienes públicos, Y es no justo, me acabo de existe la acordar. educación pública, no hay nada gratis en la vida, dijo Pinera, ¿no? Es esa concepción. Bueno, es la lógica del mercado y no pueden existir bienes ni regulaciones de merecimiento de los bienes por fuera del mercado. El que asigna es el mercado. Bueno, el macrismo creo yo que no renunció a ninguno de los temas, sino que los trató de articular de una manera distinta e interpelar de una manera distinta. No, por eso también yo no me lo he puesto a ver en detalle, pero creo que sería muy interesante ver cómo se construye toda la idea de modernización dentro del macrismo. Y desde el Ministerio de Modernización como el que iba a impulsar las nuevas tecnologías, la economía del conocimiento, la sociedad del conocimiento. Mucho de lo que seguramente se va a volver a discutir, se sigue discutiendo, pero se va a volver a discutir con la fuerza que está ganando esta idea de que si algo quiere seguir funcionando durante la pandemia se tiene que digitalizar, ¿no? Sí, de hecho esto como, bueno, capaz que me voy un poco para atrás, pero como en esto de que hablabas de cómo el hecho de que con dificultades nos estemos pudiendo adaptar tiene que ver con que efectivamente eso era lo que se venía dando, también creo que aparece esta idea, me estoy reyendo de tema, pero bueno, ya está. De cómo también pone de relieve que la digitalidad y la conectividad y la web, la red, no sé cómo se dice, también es el espacio de desarrollo de un montón de actividades de nuestra vida, que cuando vos estás acostumbrado a tener Netflix no lo consideras como un derecho que tenés vos y no tiene otro. Eso, y cómo pone de relieve esta situación, que hay tantas cosas, porque no estamos, quizás un montón de personas no estamos haciendo cosas nuevas o cosas que no hacíamos, sino que ahora son las únicas cosas que podemos hacer. Entonces, bueno, esto como, creo que en ese sentido, o no, capaz entiendo mal, vos planteás esto como la no conectividad, como una dimensión de la desigualdad, y en ese sentido hay que pensarlo. Ahí te está preguntando, Diana, a su criterio, ¿cómo está trabajando hoy el Ministerio de Educación? Bueno, ¿qué hago? ¿Hablo de tu comentario que me parece súper interesante? O, bueno, trato de mezclar Sí, los habla dos. primero si querés de eso, y después hablamos Dale. de lo que contaba Diana. Dale, listo. Sí, para mí lo digital es una nueva dimensión de la desigualdad. Aparece y se construye. Y lo más importante no es que es solo para los académicos, para los sociólogos, para los comentaristas de la realidad, sino creo que se construye así en los últimos años por un proceso complejísimo que se va dando de mayor digitalización de la vida cotidiana. En los últimos años uno podría decir, bueno, no quiero decir un número, pero bueno, hay como procesos, 4 o 5 grandes procesos que vienen marcando
y avanzando y emergiendo cada vez con más fuerza a nivel global y a nivel local. Uno podría decir, bueno, la financiarización de la vida, ¿no? Hay como un gran proceso, una tendencia muy grande que tiene que ver con la financiarización de la economía, de la vida, incluso de los sectores populares, ¿no? Los niveles de endeudamiento que durante el macrismo adquirieron los sectores populares es enorme. Pero bueno, ya durante el kirchnerismo también se había empezado con los procesos de financiarización de la economía popular, etcétera. Todo eso implica digitalización. Podríamos decir, bueno, el proceso de individualización, cada vez más individualización y construcción de la individualización de los grupos sociales, que también es otro tema para hablar muchísimo. Bueno, esa individualización, una de las cosas que implica es una mayor estetización de la vida cotidiana. Eso implica más digitalización. Bueno, y así podríamos seguir hablando, ¿no? Los grandes procesos que vienen transformando y emergiendo en los últimos años implican más digitalización. Es decir, que en nuestra vida cotidiana mayor cantidad de vínculos los gestionamos a través de lo digital. Y que lo digital se vuelve ubicuo, no es que hay un lugar, un momento de nuestra vida cotidiana, ¿no? Esa idea muy vieja de, bueno, están las relaciones online, las relaciones offline, internet, sería, o lo virtual, que sería lo falso, y la vida concreta, real, que sería la otra. Está todo imbrincado, ¿no? Las conexiones, las relaciones, lo que han habilitado las tecnologías digitales es cada vez mayor imbrincación y ubicuidad de lo digital en la gestión de nuestra cotidianidad. Eso creo que se ha expandido en los distintos grupos sociales en la Argentina, y ya no es solo una cuestión de las clases medias o de las élites, sino que producto de las políticas del Estado y del abaratamiento también de estas tecnologías en el mercado, en los sectores populares también esto es así, ¿no? De una manera muy distinta, pero esto también es así. Entonces, esa digitalización de la vida cotidiana también fue contribuyendo a construir la percepción de la importancia de participar y de conocer el mundo digital, los saberes digitales, las habilidades digitales, saber cómo regularlos, saber cómo hacerte visible, saber cómo construir reconocimiento dentro de ese código, digamos así, ese código social. Y por lo tanto también de participar de los mundos de sociabilidad que te da la conectividad. Y quedar excluido de la conectividad es quedar excluido de todas esas posibilidades, quedar excluido de estos círculos de sociabilidad políticos, religiosos, culturales, de esas posibilidades de reconocimiento, de esas oportunidades laborales, de todo lo que cada vez va siendo más incorporado de la vida cotidiana al proceso de digitalización. Que Nico, perdón, sí. Te quiero interrumpir porque no sé si te diste cuenta de la hora. Son y 58 y no quiero que se corte esto y que vos estés hablando. No, porque perfecto. Se nos estaba justificando la idea de por qué creo que es una nueva dimensión de la desigualdad. Voy a responder, si te parece, muy cortito la idea de cómo está actuando el Ministerio hoy. A mí me parece que hay un buen diagnóstico con la idea que el ministro repite en todas las oportunidades que puede, de que la Argentina es un país muy desigual y que el sistema educativo argentino no está logrando responder a la expectativa de poder lidiar con esas desigualdades, ¿no? Si ustedes lo escuchan a Trota está diciendo la palabra desigualdad cada frase, cada vez que puede, y me parece muy importante construir y expandir ese diagnóstico. Porque ese diagnóstico creo yo que tiene que servir para entonces, ¿qué hacemos? Si el problema es la desigualdad, ¿qué hacemos? ¿No? ¿Cómo actuar? No solo quedarse en el diagnóstico, sino un buen diagnóstico te permite entender también qué es lo que hay que hacer, qué funciona para atacar la desigualdad. Bueno, en el caso particular de lo que estamos hablando, él dice, nuestro problema es un problema de conectividad. Hoy necesitamos poder expandir la conectividad, el 40% de las escuelas solamente tienen conectividad, el 60% no lo tiene, hay que expandir la conectividad de todo el sistema educativo. Bueno, está bien, con el diagnóstico de la desigualdad, orientar esa política hacia ahí me parece fundamental, importante, va a llevar muchos años, está bueno, digamos así.
Bueno, te Eh, quiero cortar así sí, te puedo saludar porque quedan 7 segundos.